Tengan todos muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde el Instituto Nacional de Salud. Siempre es un gusto para nosotros compartir con todos y darles la más cordial bienvenida al módulo de webinario Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Cardiometabólicas, una iniciativa que busca fortalecer el conocimiento y la actualización científica sobre temas de alto impacto en salud pública. En esta ocasión abordaremos un importante tema: hipertensión y riñón. Este importante tema será desarrollado por nuestra conferencista, la doctora Zulma Carolina Cruz de Trujillo, quien es doctora en medicina por la Universidad de El Salvador, con formación en medicina interna en el Hospital Nacional Rosales y especializada en nefrología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, DF. La doctora Cruz de Trujillo es una reconocida especialista, amiga de esta institución, nefróloga con una trayectoria sólida y muy académica. Es adscrita al Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Rosales y además se desempeña como docente de pregrado en la carrera de doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador. Además, es coordinadora de la residencia de nefrología en nuestro Hospital Nacional Rosales. Ha sido presidenta de la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial de El Salvador y también vicepresidenta de la región 4 de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, SLAN. Estamos seguros que su experiencia, sus conocimientos van a aportar una visión más integral y muy actualizada sobre cómo los hábitos y los estilos de vida influyen en la salud renal y cómo desde la prevención se puede evitar complicaciones asociadas a las enfermedades nefrometabólicas. Su ponencia no solo enriquecerá nuestros conocimientos, sino también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que cada uno debe de tener como profesional, pero también como persona, como individuo, en promover los estilos de vida más saludables y conscientes, también sostenibles, ya que el estilo de vida sí importa y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la enfermedad y el bienestar. Así de relevante es este tema. Sin más preámbulo, doctora, le damos la bienvenida al instituto, no sin antes pedirle a todos los colegas y compañeros de salud que cierren sus salidas de video y audio para captar la atención y anunciarles a todos los futuros candidatos a residentes que ya está disponible el temario del Examen Nacional de Residencias Médicas 2026 en nuestra página web. En este, además de estar el temario, hay links que los pueden llevar a las guías de práctica clínica que son parte del examen y a temas de webinarios tales como este, que estará subido tan solo 24 horas después de que haya terminado la conferencia. Bienvenida, doctora, le cedo la palabra. Doctora Sandoval, mucho gusto por su invitación. Gracias por atenderme siempre en su casa de una forma tan elegante y cómoda. Vamos a hablar de hipertensión arterial y riñón, menudo tema realmente. Y para esto es importante la metáfora de qué es primero la hipertensión arterial o que causa daño renal o el daño renal que causa hipertensión arterial. Todas estas disyuntivas se van presentando en esta ponencia. Es de destacar que la enfermedad renal crónica como problema de salud pública es importante y dentro de sus causas más relevantes está la nefropatía diabética con hipertensión arterial y la enfermedad renal hipertensiva. Ambas patologías identificadas y tratadas oportunamente pueden ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad renal. La hipertensión es causa y consecuencia de muchas enfermedades renales y la mejor forma de protección renal es romper con ese círculo vicioso de la hipertensión arterial, modificando estilos de vida y si ya tiene hipertensión arterial,
un adecuado tratamiento antihipertensivo. La hipertensión está presente en un 80 o 85% de las personas que adolecen enfermedad renal y puede ser la causa o puede ser la consecuencia. Alrededor de 50 millones de personas viven con hipertensión arterial y lamentablemente los porcentajes más altos están en el continente africano, 45 a 50%, probablemente relacionado con el gen APOL1. En Estados Unidos, la prevalencia de hipertensión arterial es de 31%, especialmente asociado a hombres, a raza negra, obesidad, ser diabéticos, adultos mayores, personas con estrato social bajo, etc. Este estudio es interesante, se realizó en California porque se evidenció el riesgo cuando teníamos la clasificación JNC7 que nos costaba aprendernos cada valor de presión arterial para cada estadio. Podemos observar que en la medida que la presión arterial se incrementaba en hombres con barra negra y en mujeres con gris, el riesgo relativo ajustado de adolecer enfermedad renal o que de esta progrese iba en correlación con los valores de la presión arterial, tanto que en un estadio 3 tenía un riesgo de 3.88, estadio 4, 4.25 y una presión óptima, un riesgo mínimo de 1. La hipertensión es un hallazgo muy frecuente en la enfermedad renal aguda o crónica, en particular en los trastornos glomerulares o vasculares. No va a ser lo mismo la hipertensión arterial en un paciente que tenga hipertensión después de un trasplante, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una falla renal aguda. Evidentemente, esto va a depender no solo del tratamiento de la patología, sino del tratamiento de base de la enfermedad renal y su duración. El ser diabético incrementa 2.5 veces el riesgo de desarrollar hipertensión. Los que adolecen de hipertensión arterial tienen 3 veces más riesgo de ser diabéticos. Y tener dislipidemia, hipertensión y diabetes hace que la mortalidad se incremente a una muerte cada 33 segundos por eventos cardiovasculares. Esta tabla en azul es una tabla de los años 90 en donde se informó de cómo estaba la situación de la hipertensión arterial en América Latina. Y se observó que de los hipertensos, 47% no tenían ninguna medicación, 26% tenían medicación, pero su presión arterial no estaba controlada y 27% tenían medicación con control de la presión arterial. Y esto prácticamente sirve a la OMS para decir que 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión arterial, que 1 de cada 3 adultos desconoce que tiene esa enfermedad y que 1 de cada 3 que está en control para la presión arterial no cumple metas abajo de 140/90. Entonces el panorama es crítico y es relevante porque la hipertensión es el factor de riesgo modificable más importante para todas las causas de morbimortalidad cardiovascular a nivel mundial. En la Health Metric en El Salvador podemos observar los factores de riesgo que conducen a muerte o discapacidad y podemos ver que la presión arterial estaba en el 2006 en el ranking 6 y hoy ha subido al 4 y que la enfermedad renal también ocupa el tercer lugar. Este estudio es importante, difícilmente haríamos un estudio de este tipo ahora. En 1950 se estudió a 500 pacientes hipertensos no tratados. 150 de estos tenían inicio de hipertensión arterial hasta su muerte y 350 desde la fase no complicada hasta su muerte. ¿Qué se observó? Que la sobrevida después del diagnóstico de hipertensión arterial fue de 20 años. Evidentemente,
la vida se acorta con la hipertensión arterial. Y aparte de eso, se observaba una fase no complicada que duraba alrededor de 15 años. Por lo que los pacientes que tienen hipertensión arterial con falla renal, pues evidentemente tienen un gran largo plazo en donde están asintomáticos hasta que aparecen las complicaciones principalmente cardíacas, renales o retinianas. 50% murió de eventos cardíacos, 10 a 15% de eventos cardiovasculares y de enfermedad renal crónica 10%. De ahí que los pacientes que llegan a diálisis decimos que son los supervivientes. La mayoría de ellos van a morir de eventos cardiovasculares sin ni siquiera saber que tenían un daño renal, y los pacientes que adolecen de enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios, la principal causa de muerte es cardiovascular. Los factores genéticos en la hipertensión arterial es importante porque hay un síndrome hipertensivo monogénicos. Se han identificado alrededor de 15 genes en la hipertensión arterial, cuyas mutaciones son suficientes para generar presión elevada. Por ejemplo, el síndrome de Leber, que lo vemos con nuestros estudiantes, una alteración en el canal del ENaC, en el túbulo contorneado cortical, en donde pues se genera hipertensión arterial especialmente en jóvenes, y así diversas patologías. El análisis del ligamento implica la búsqueda de genes que permiten de padre a hijos que correspondan a la existencia de un rasgo específico como hipertensión arterial. Pero la hipertensión primaria tiene múltiples efectos genéticos, y de ahí pues también todos los efectos poligénicos que podemos tener en esta etiología. En cuanto al sistema nervioso central, es el primer instrumento de control de las variaciones de presión arterial sobre el corazón y los vasos y riñones. Esta hipótesis se le llama hipótesis neurogénica de la presión arterial y se considera que es la musa de la hipertensión arterial primaria. Aparte de eso, el barorreflejo es considerado como uno de los principales mecanismos de control de la presión arterial a corto plazo, y su disfunción contribuye a la etiopatogenia de la hipertensión arterial crónica, en donde la noradrenalina, adrenalina, dopamina actúa sobre la regulación de los vasos tanto en su fase tónica o como fásica. Pero esto del tono simpático también se ve alterado por alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, dislipidemia, etcétera, efectos tróficos. O sea, no podemos decir que en sí es un factor aislado, sino que contribuyen distintos escenarios. En cuanto al papel del sodio y el riñón, recordemos que el sodio es el principal catión del espacio extracelular, y que cuando el sodio se incrementa, pues hay una expansión del volumen intravascular y del gasto cardíaco. Muchos lechos vasculares tratarán de autorregular el efecto de la expansión del volumen, aunque eso conlleve a un aumento de la presión arterial y también aumento en la resistencia de los vasos. La incapacidad para excretar el sodio a nivel del riñón invariablemente se asocia a hipertensión arterial sistólica. Una de las principales funciones del riñón es la regulación del volumen extracelular mediante la excreción de sodio y agua, y eso se lleva a cabo mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La excreción urinaria de sodio es secundaria a los cambios en la perfusión renal. Este mecanismo se conoce como natriuresis de presión, o sea, que a mayor presión en la arteria renal habrá mayor excreción de sodio. En el gráfico de su derecha podrán observar que cuando está compensado ese mecanismo, usted puede incrementar, así como ve el 7 por 7 veces la cantidad de ingesta de sodio fuera del nivel normal, y la presión se va a controlar a expensas de la excreción de sodio. Pero este mecanismo llega a alterarse, y podemos ver a la izquierda
que ya con que el paciente tenga una ingesta arriba de 3 veces del valor normal, se empiezan a observar los incrementos de la presión arterial y la reducción en el sodio urinario. Por otro lado, también tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde la hipoperfusión va a hacer que se genere la renina. Esta va a activar el angiotensinógeno, la parte de la angiotensina 1 que es inactiva, y posteriormente con la ECA, la angiotensina 2. La angiotensina 2 favorece a la contracción de las paredes musculares de la arteriola con incremento de la presión arterial, pero a la vez activa la aldosterona, que va a hacer que elimine potasio para recaptar sodio a nivel tubular y también arterial. También podemos ver el efecto de la vasopresina, la hormona antidiurética, en donde va a tratar de reabsorber sodio y agua para mantener la homeostasis, que para el riñón está hipoperfundido y necesita mantener esa presión. Por otro lado, la nefroangioesclerosis se considera que es la lesión de la hipertensión arterial causada en la microvasculatura preglomerular, y esta puede ser benigna o maligna. En la forma benigna, las lesiones microscópicas más características es la hialinosis de las arteriolas aferentes, también llamadas arterioloesclerosis, que es indistinguible de las lesiones observadas en sujetos de edad avanzada. También se ha postulado que en mujeres con preeclampsias el ácido úrico puede atravesar la placenta y causar esta lesión de arterioloesclerosis en el feto, predisponiéndolo a enfermedad renal. O sea, esto está por estudiarse, pero sin embargo, no solamente la hipertensión tiene que ver, sino otros elementos como el ácido úrico, etcétera. Los cambios vasculares de hialinosis, especialmente en las arteriolas interlobulares y arcuatas, como podemos ver en la figura derecha, están esos pequeños vasos en la corteza renal, que son las arterias interlobulares y arcuatas, que son las que irrigan a las arterias de la nefrona, ¿verdad? La arteriola aferentes, y obviamente estas se ven hipoperfundidas, llevando al glomérulo a que tenga distintas alteraciones como retracción del ovillo, esclerosis segmentaria y focal, y algunas zonas de lesiones de fibrosis intersticial y atrofia tubular, hasta que prácticamente la nefrona se va perdiendo. La nefroangioesclerosis representa una forma de enfermedad renovascular intrarrenal. O sea, es una lesión vascular dentro de los pequeños vasos del riñón. No estamos hablando de la arteria renal principal, sino de la arteria dentro de los vasos arteriales. Aquí podemos ver en el lado derecho una arteria intrarrenal en donde hay fibrosis de la íntima. Aquí estos cambios de hialinosis, pueden ver unos asteriscos ahí. La hialinosis es lo que está en azul y los asteriscos demuestran una hiperplasia de la media, hace que puedan ser indistinguibles y que incluso pacientes normales lo tengan. Pero ya cuando existe una hipertensión arterial vascular moderada, podemos observar ya un daño importante. Perdón que no pueda señalar, pero la raya verde indica que hay una fibrosis de la íntima de esa arteria, y en la arteriola preglomerular podemos ver una arterioloesclerosis hialina, que es la lesión básica o inicial. La arteria renal verde, podemos observar ahí que prácticamente el vaso, la íntima, está ocluido y se ha fibrosado, obstruyendo prácticamente el 80% del lumen del vaso. Por otro lado, las lesiones en las arteriolas también se correlaciona con las afectaciones en otros vasos a nivel sistémico causados por la hipertensión arterial.
Sobre esta lesión existen algunas dudas sobre el papel que ejerce la hipertensión esencial en la instauración de la lesión renal. O sea, son hipótesis, algunas certeras, realizadas bajo algunos estudiantes, pero lo que sí hay poca duda es del papel decisivo de la progresión renal establecida con la nefroangiosclerosis. Lo que causa la nefroangiosclerosis entonces es una intensa vasoconstricción de la arteriola eferente. Eso va a causar isquemia glomerular con reducción de la masa renal. A la larga, pues prácticamente muchas nefronas se pierden y con eso reducción de la masa renal. Y como mecanismo compensatorio, entonces las pocas nefronas viables que quedan van a tener que hipertrofiarse e hiperfiltrar para tratar de mantener la homeostasis corporal. Por tanto, un paciente que tiene masa renal reducida, no podemos hacerlo que tenga obesidad. Tiene que reducirse porque el riñón es incapaz de manejar esos procesos y eso conlleva a un factor de progresión de enfermedad renal. La nefroangiosclerosis podría tener el mismo significado clínico que la ateroesclerosis en los vasos coronarios o cerebrales. También podemos observar que hay algunos polimorfismos, especialmente el D asociado con hipertensión. De ahí que el alelo D podría ser un marcador precoz de afectación renal en pacientes con hipertensión arterial esencial. Parte importante en esta fisiopatología es el papel del factor de crecimiento beta 1, ¿verdad? Que pues prácticamente intervienen en el remodelado vascular y la fibrogénesis de la enfermedad renal. Esto se da precisamente por los receptores de angiotensina 1 que pues tienen que ver con toda la angiogénesis de los vasos, migración celular e incluso apoptosis. En la raza negra se ha observado que estos factores de crecimiento beta 1 se encuentran más altos en esta población con mayores hallazgos de nefroesclerosis y también favorecen a la progresión en los pacientes diabéticos con glomerulonefritis e hipertensión arterial. En cuanto a la nefroangiosclerosis y tabaco, pues el tabaco ocasiona en las arteriolas renales lesiones similares a la demostrada en el miocardio. En pacientes con hipertensión arterial esencial grave, se ha verificado que el tabaco puede ser un factor independiente en la progresión de la enfermedad renal. Por lo tanto, el tabaco tiene que ser completamente eliminado. Ayer me llegó un paciente que desde los 18 años fuma una cajetilla de cigarro, 45 años, con hipertensión arterial, toma 1 litro de Coca-Cola en vez de agua. Entonces podemos observar cómo los malos estilos de vida pueden acelerar estas lesiones. Pero también tenemos la nefroangiosclerosis maligna, en donde vemos una necrosis fibrinoide y podemos observar el vaso completamente cerrado, ocluido por la fibrosis. Este es un vaso renal de un paciente post-mortem. Él falleció de un evento cerebrovascular secundario a hipertensión maligna. Entonces, podemos también observar que en ese mismo paciente había una obstrucción del vaso, o sea, una lesión de microangiopatía trombótica parecida a las de otras causas. Entonces, realmente se observaron distintas lesiones en un paciente que falleció por un evento cerebrovascular secundario a hipertensión, en donde su riñón demostraba diferentes tipos de daño. Y a la larga, la nefroangiosclerosis maligna causa esto. Lamentablemente, pues no puedo señalar, pero vemos en la flecha verde que se observa el glomérulo, la arteriola completamente ocluida. En la flecha azul, cómo está la lesión focal y segmentaria, cómo las células mesangiales prácticamente
se han solidificado, haciendo que este sea un riñón isquémico. Sin duda, esa es la característica de una estructura renal perdida. Esta lesión maligna probablemente esté condicionada por alteraciones metabólicas como la dislipidemia, resistencia a la insulina, hiperuricemia, etc. Hay múltiples líneas de investigación en donde se ha implicado a la dislipidemia como un factor que puede contribuir en el deterioro de la función renal. Y se ha sugerido que las vías patofisiológicas de la arteriosclerosis y la glomerulosclerosis son comunes y que los lípidos pueden desempeñar un papel similar en ambas. Entonces, este esquema interesante, la hipertensión arterial le puede causar lesión de las arterias renales arriba o la lesión de las arterias renales le puede generar hipertensión arterial. Esas son las primeras manifestaciones de daño en la microvasculatura. Ese daño va a llevar a isquemia glomerular. La isquemia glomerular va a ayudar a la síntesis aumentada de la angiotensina 2 y a la sobreexpresión del factor de crecimiento beta 1. Aparte, pueden haber factores genéticos como los que se encuentran en la raza negra. A la larga, esa isquemia glomerular va a llevar a hipertensión glomerular y nefroesclerosis. Pero por otro lado, también la ateroesclerosis puede favorecer a esa disfunción de las arterias renales a través de mecanismos de riesgo cardiovascular ya conocidos. Este estudio es interesante porque se estudió 686 varones suecos que fueron seguidos a 20 años. Estos pacientes se les estaba monitorizando continuamente la creatinina y se había diagnosticado hipertensión arterial esencial y recibían tratamiento farmacológico para su control. 8.9% de ellos tenían una creatinina que aumentó a una cifra mayor a 1.5, 7.2, un nivel bajo, se evidenció que existía una enfermedad renal de base hasta ese momento desconocida que incrementó la presión arterial y solo 1.7 de estos sujetos incrementaron la creatinina de forma que no pudo ser explicada. Ninguno de ellos desarrolló enfermedad renal progresiva ni disfunción renal grave, pues las cifras máximas de presión arterial fueron de 1.7. El trabajo anterior concluye que los pacientes con hipertensión arterial esencial no maligna, que no tienen nefropatía subyacente y se controlan con una presión arterial de forma adecuada, no desarrollarán enfermedad renal progresiva. Y que si ésta se desarrolla, tenemos que atribuirla a una nefropatía primaria oculta, a hipertensión maligna, a nefropatía isquémica, a enfermedad ateroembólica o hipertensión arterial en pacientes con raza negra. Entonces, con toda esta evidencia, podemos concluir que la hipertensión esencial no maligna producirá insuficiencia renal, que la hipertensión esencial es la causa de la nefroesclerosis o existen distintos fenotipos de la nefroesclerosis. Y eso es importante en la hipertensión arterial esencial, porque son una serie de mecanismos que pueden llevar a una sola manifestación, que es la hipertensión arterial. ¿El riñón y la hipertensión arterial son villanos o son víctimas? Por otro lado, es importante recordar la hipertensión secundaria que se da en un pequeño porcentaje, 5 a 10% de los pacientes con hipertensión arterial. Usualmente la etiología es corregible, pero evidentemente esto va a depender de qué tan temprano se corrija, porque si el paciente tiene 10 años de ser hipertenso y vamos a identificar tardíamente una estenosis de la arteria renal, por ejemplo, pues evidentemente hay que corregirla, pero ya prácticamente hay reclutamiento de vasos afectados por la hipertensión sistémica que el paciente tiene. Y muchas causas de esta hipertensión secundaria producen hipertensión resistente al tratamiento.
Aquí podemos observar cuáles son las principales causas de hipertensión secundaria. Enfermedad renal parenquimatosa prácticamente 55 a 60%. Hablamos de glomerulosclerosis, nefritis subintersticial, etc. La hipertensión renovascular, las causas de origen endocrino, hiperaldosteronismo primario, hipertiroidismo, hipotiroidismo, fármacos tóxicos, coartación de la aorta, apnea del sueño, etc. Recuerdo bien el caso de una persona que es mi colaboradora y empezó a bajar de peso. Bueno, todo inició con un dolor abdominal y cuando le tomé la presión arterial, hipertensa. Una mujer joven, no era obesa, entonces pensamos que pudiese tener una hipertensión arterial porque tenía un poco de temblor, etcétera, y en efecto así fue. Entonces, todos los trastornos, algunos trastornos metabólicos se asocian a la hipertensión arterial. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo, de acuerdo a la edad, pueden presentarse las patologías de hipertensión arterial secundaria. Para gente entre 41 y 65 años, hiperaldosteronismo primario, apnea del sueño, enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad renovascular ateroesclerótica, Cushing, feocromocitoma o enfermedades tiroideas. Las pautas clínicas para pensar en hipertensión secundaria son pacientes muy jóvenes o pacientes arriba de 55 años, o también pacientes que estaban controlados y de repente se descontrolan, no tienen antecedentes familiares para hipertensión arterial. Y un dato importante para sospechar de una estenosis de la arteria renal es que usted dé un IECA o un ARA2 y entonces el paciente puede tener una insuficiencia renal aguda o hipotensión arterial, ya debido a que para mantener el control de la presión intravascular, la arteriola eferente tiene una gran constricción y al dar un IECA, eso produce vasodilatación, cayendo el filtrado glomerular, incrementando la creatinina y bajando la presión arterial. También no es normal en los pacientes con hipertensión arterial que se presenten en edad añosa, a los 70, 80 años. Eso podríamos sospechar de ateroesclerosis por distintas causas, dislipidemia, tabaquismo, etc. La hipertensión también debe evaluarse el ultrasonido renal, porque si encontramos una asimetría de 1.5 centímetros entre un riñón y otro, podemos sospechar que este riñón esté pequeño por isquemia. La hipertensión grave con episodios recurrentes de edema agudo de pulmón, ¿verdad? O insuficiencia cardíaca refractaria, la disnea paroxística nocturna, en episodios puede ser la única manifestación de los pacientes que tienen hipertensión renal bilateral, renovascular bilateral. Hay una gran cantidad de fármacos también que pueden causar hipertensión arterial. Ahí pues dejamos las tablas que pueden favorecer a los descontrol de la presión arterial en aquellos pacientes que estaban controlados, ¿verdad? O que generen hipertensión arterial per se. Las manifestaciones clínicas usualmente pueden ser cefalea, disnea, vértigo, o sea, síntomas vagos, ¿verdad? Y buena parte ni siquiera siente ningún síntoma. Por eso se le reconoce como el asesino silencioso. Y de repente ya se ve complicada con las complicaciones cardíacas de largo vasos cerebrales y renales que evidentemente son graves para cualquier persona que la padece. De ahí que la medición de la presión arterial es importante y no voy a hacer énfasis, pues ahí tienen que leer verdad de la forma en que la presión arterial se debe medir de forma óptima. En la actualidad se sugiere el monitoreo con tensiómetros digitales, evidentemente que sean certificados. También podemos tomarla en las muñecas en mujeres que son muy obesas y enfatizar en el ortostatismo. En pacientes arriba de 65 años
Pacientes diabéticos por la disautonomía, ellos pueden hacer cambios abruptos de presión arterial con solo pararse porque tienen alteraciones en el sistema nervioso autónomo, o pacientes que han recibido una buena cantidad de antihipertensivos. En menores de 30 años hay que tomar la presión arterial en las piernas para descartar la coartación aórtica, que es la hipertensión congénita más frecuente. Así que si tienen la presión arterial más elevada en los miembros inferiores, podemos sospechar de ella. Importante también es que en la toma de presión arterial, el paciente 30 minutos antes no debe de tomar café, hacer ejercicio o fumar. Y también que haya un vaciado de la vejiga, que no tenga deseo de orinar. Yo no sé por qué los pacientes siempre que están en la consulta les da deseo de orinar, pero evidentemente tenemos que tomarnos el tiempo para que lo vayan a hacer y así tener presiones arteriales óptimas. También es importante no hablar durante el periodo en el que estamos tomando la presión arterial, ni el paciente ni el médico o el paramédico. Hay que tomar la presión arterial con el brazo desnudo. Hemos visto muchas veces que toman la presión arterial incluso sobre las chumpas de los pacientes, ¿verdad? Lo cual no debe de ser así, sino que tiene que ser el brazo expuesto, desnudo. No sé por qué no me continuó. Tal vez alguien de la parte técnica me ayuda. este momento le asisten, doctora. ¿Mm? En este momento le asisten. Sí, denos un Gracias. minutito, doctora. Estoy en la diapositiva 53. Doctora, por favor, pruebe. Ajá, perfecto. Es importante también al menos 2 lecturas obtenidas en 2 ocasiones para estimar la presión arterial del individuo y también darle el valor de presión arterial de forma verbal y forma escrita. Como todos sabemos, cada año pues prácticamente las clasificaciones de la hipertensión arterial van cambiando y nos vamos aprendiendo cada vez nuevas, ¿verdad? Pero ninguna clasificación de la presión arterial puede considerarse perfecta, pues está pues prácticamente son interpretaciones basadas en grados de subjetividad, un nivel de evidencia 1B. Lo que sí se sabe es que el incremento de la presión sistólica arriba de 115 puede que incremente el riesgo relativo de desarrollar aterosclerosis o eventos cardiovasculares. Presiones arteriales arriba de 140-90 pueden condicionar a un riesgo de más del 10% a 10 años para eventos cardiovasculares fatales y no fatales. De tal forma que la nueva clasificación se divide en presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión arterial. En el consultorio es de 120-70, elevada de 120 a 140 de sistólica y de 70 a 90 diastólica, y consideramos hipertensión arriba de 140-90. Pero si ya lo hacemos de forma ambulatoria, podemos observar que la hipertensión con valores menores como 135-85 ya es una hipertensión arterial. Y con el monitoreo de presión arterial es mucho menor, presiones de 130-80. También es importante el descenso del DIP nocturno. Y nada menos, ayer me llegó una paciente con un mapa en donde precisamente todos los picos de presión arterial lo hacía por la noche hasta la madrugada. Era obesa, apnea del sueño,
ajustar los medicamentos antihipertensivos, etcétera. Entonces son las cosas que tenemos que evaluar dentro de los riesgos de la hipertensión arterial en el paciente. Aparte de eso, de que ya una vez en el consultorio nosotros evaluamos la presión arterial y si esta está alta, entonces tenemos que ver si el paciente tiene algún factor de riesgo cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad periférica, es diabético, tiene dislipidemia, para lo cual vamos a implementar el SCORE-2, que es para pacientes entre 40 y 69 años, y el SCORE-2-OP, que se aplica en pacientes mayores de 70 años. Si usted tiene un riesgo en ese cálculo mayor del 10% a 10 años, está en la obligación de dar tratamiento. Y también debemos saber que hay modificadores específicos, como por ejemplo el sexo. Todas las madres que sufren problemas de hipertensión en el embarazo, etnias de alto riesgo, antecedentes familiares de eventos cardiovasculares, privaciones económicas, enfermedades inflamatorias autoinmunes, enfermedad mental grave y VIH. También ya no vamos a usar el término de crisis hipertensiva o urgencia hipertensiva, sino como emergencia hipertensiva, aquella presión de 180, 110 con afección a órgano blanco. Y la presión mayor a 130, 80 sin evidencia de daño agudo se le va a llamar hipertensión aguda asintomática. Una vez controlada la presión arterial, medido el score, ¿verdad? Entonces damos tratamiento antihipertensivo, pero considerar que aquellos pacientes que tienen valores cercanos a hipertensión o que tienen hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, pero tienen factores de riesgo cardiovasculares no tradicionales, hay que dar también tratamiento antihipertensivo, así como los hipertensos abajo de 40 años. Tenemos que evaluar las pruebas de función renal, el estimado de la tasa de filtrado glomerular, la relación albúmina-creatinina, un ultrasonido renal. En cuanto a la evaluación cardíaca, electrocardiograma, radios X de tórax, ecocardiogramas y algunos biomarcadores cardíacos como el NT-proBNP. Si hay disfunción arterial, es importante incluso iniciar desde nuestra clínica la auscultación de los vasos carotídeos femorales, ¿verdad? Hacer una ecografía carotídea, ver la velocidad de onda de pulso y en algunos casos en donde se pueda ver una tomografía cardíaca en donde se ve la puntuación de calcio en las arterias coronarias a más de 100 unidades Armstrong. Esto, pues, nos preocupa importantemente porque nuestros pacientes con enfermedad renal tienen una enfermedad ósea mineral que como no tenemos tratamiento para fósforo y utilizamos muchas cantidades de carbonato de calcio, entonces podemos tener unas calcificaciones, calcificaciones ectópicas que pueden acumularse en las arterias coronarias o en cualquier vaso. El ejercicio, ahí dice una de las recomendaciones, de las distintas recomendaciones para hacer ejercicio, no solo reduce la presión arterial, sino también el riesgo cardiovascular. La dieta alta en potasio, esto es bien importante porque se ha visto que los pacientes que tienen altas ingestas de potasio tienen mejor control de la presión arterial o utilizan menos antihipertensivos debido a que el potasio que se consume dentro del riñón favorece la reabsorción del potasio a nivel tubular y la excreción de sodio. Entonces, esto va a favorecer la excreción de sodio a nivel tubular. Lo mismo el control del peso. Es importante saber que llegar al peso óptimo algunas veces puede ser suficiente para el control de la hipertensión arterial esencial. Hasta 10, 14 milímetros de mercurio puede reducirse. Reducir la sal de la dieta, ¿verdad? Este paciente que le comenté me dijo que no comía sal, pero se tomaba 1 litro de gaseosa, que prácticamente es sal y otros elementos. No consumir alcohol y no fumar.
Ya una vez establecidos los casos clínicos en que necesitamos terapia, la monoterapia inicial se prefiere en aquellos pacientes que tienen entre 120 y 139 de presión arterial sistólica y 70-89. Hay que considerar en los pacientes que tienen fragilidad moderada severa, los ancianos, hipotensión ortostática sintomática o edades mayores de 85 años. Si usted no logra controlar a su paciente, puede utilizar terapias combinadas de IECA con calcioantagonistas o cualquiera de estos dos con diuréticos. El paciente tiene que ser evaluado cada mes. Si en 3 meses usted logra controlarlo, pues lo puede seguir evaluando a 1 año. Si el paciente no se controla, entonces procedemos a triple terapia con IECA, ARA2, calcio antagonista o diuréticos. Pero también tenemos que considerar en algunos casos, dentro de ese tercer antihipertensivo, betabloqueadores en pacientes que tienen arritmia, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, etc. Si no se logró controlar la presión, pues este esquema triple antihipertensivo lo llevamos a la dosis máxima. Controlamos cada mes la presión arterial y si se logra controlar la vigilancia a 1 año. Y la mayoría en estas guías recomiendan equipos para el control de la presión arterial, una clínica de hipertensión, porque realmente realizar todo esto en una clínica, en una consulta corriente, realmente implica mucho tiempo para las limitaciones que tenemos en el consultorio. Y pues si no se controla, pensamos en hipertensión arterial resistente. Y ya observamos dentro de lo que hemos dicho que hay factores demográficos que pueden favorecer raza negra, edad avanzada, sexo masculino, resistencia a la insulina, hiperuricemia, tabaquismo, etcétera. Las recomendaciones: facilitar el cumplimiento, utilizar pauta sencilla, dosis única diaria, facilitar las combinaciones de fármacos y también evitar la polifarmacia, porque algunas veces se le dan tantos medicamentos al paciente que para él es más importante el ácido fólico que tomarse los medicamentos antihipertensivos. Dentro de las novedades están en hipertensión resistente los inhibidores de la aldosterosa sintasa, lorundrostat y baxdrostat, que esto se estudió en 248 pacientes con hipertensión arterial resistente y se observó el uso de estos fármacos con placebo y con dosis de 2 miligramos. Prácticamente hubo una reducción de 11 milímetros de mercurio con respecto a los pacientes control, con una significancia estadística de 0.001. 2 de estos pacientes pudieron presentar hipercalemia grave más de 6 y al suspender el medicamento se controló la hipercalemia y después de usarlo evidentemente ya no tuvieron problemas. Es importante que pues en pacientes con enfermedad renal que no eliminan el potasio no se deben usar. Y para algún grupo especial en donde se ha demostrado que hay resistencia a la hipertensión arterial resistente y que el paciente no tiene enfermedad renal, pues la denervación a través de los nervios simpáticos renales con un catéter mediante radiofrecuencia o ultrasonido reducen la presión arterial resistente. Realmente los hallazgos a corto plazo han sido tímidos, una reducción de 6 milímetros de mercurio, y ya más a largo plazo no sobrepasan los 10 milímetros de mercurio, pero sí logra obtener presiones metas con bajos niveles, bajas dosis de antihipertensivos. Bueno, esto es todo lo que les traía. Muy agradecidas por su atención y espero sus preguntas. Muchas gracias, estimada doctora. En efecto, hay felicitaciones desde Inglaterra para usted, de la doctora Dorothy Macy, quien dice: felicitaciones por esta conferencia didácticamente tan fácil de comprender a nivel microscópico en la relación con los problemas clínicos que se generan. Así es, ¿verdad? La relación fisiopatológica viene desde ahí
Y esa es una de las cuestiones importantes que debemos reconocer. Saludamos a la doctora Macy hasta Inglaterra con un caluroso abrazo. Saludos. Y le pregunta a ella cuál es el mecanismo de la apnea y la hipertensión. Bueno, cuando uno hace un episodio de apnea, definitivamente hay disminución del oxígeno, ¿verdad? Hay hipoperfusión a los tejidos en general. Hay pacientes que llegan hasta tener 40 de saturación arterial en esos eventos. Y entonces, pues obviamente la perfusión va a ayudar a los órganos principales, el cerebro, el corazón, el riñón le importa poco, ¿verdad? Entonces sufren de una hipoxia crónica que lleva, y de hecho es una causa de hipertensión, de glomerulopatía focal y segmentaria de causa secundaria. Entonces, por eso, pues hay que hacer la polisomnografía, utilizar el CPAP, pero sobre todo que los pacientes bajen de peso también, ¿verdad? Eso es bien importante marcarlo, ¿verdad? Que si bien es cierto, el método para manejar la apnea ya está disponible a largo plazo y de la forma más inmediata, controlar el peso es una de las cosas fundamentales. Hay una pregunta aquí de una colega que dice, ¿ya no debemos solicitar las 3 medidas para el diagnóstico de hipertensión si encontráramos 130, 90 o menos en el consultorio? Las medidas siempre tienen que ser por lo menos 3, con una semana de diferencia entre cada una de ellas. Y aparte de eso, ya no solo se va a limitar a eso, sino que va a ser el score de los factores de riesgo para tomar la decisión de dar o no antihipertensivo. Es una forma objetiva de tratar al paciente y no malgastar recursos también, ¿verdad? Pero insistimos siempre, doctora, podemos estar dando pastillas, pero si el señor sigue comiendo sal, si el señor sigue fumando o la señora sigue aumentando de peso, pues no va a haber pastilla que le logre controlar. Así es, la atención primaria en salud y la prevención es quizás el remedio más efectivo, Yo he visto, sin ir en detrimento de la atención clínica hospitalaria. sí, los pacientes, por eso uno tiene que centrarse a que el paciente entienda la importancia. He visto pacientes que me comprendieron que hay que bajar de peso y ellos lo lograron controlando su presión arterial y todos sus marcadores metabólicos. Entonces, es importante eso, la concientización y no solo dar una consulta rápida en donde dan los antihipertensivos sin ninguna otra vigilancia ni monitoreo. Correcto. ¿Cuál es el impacto de la hipertensión en la progresión de la enfermedad renal crónica hasta terminal? Bueno, como dijimos, ¿verdad? No sabemos si la hipertensión esencial puede ser la causa de esta lesión primaria, la nefroangiosclerosis, pero definitivamente la hipertensión arterial acelerada, maligna, etcétera, o sea, la nefroesclerosis sí favorece a la hipertensión arterial. Por eso es la hipertensión el único marcador, el único factor de riesgo reversible para todas las causas de muerte cardiovascular. O sea, es importantísimo resaltar eso porque rompiendo ese ciclo vicioso es la única forma en donde usted va a proteger su riñón. Sin duda alguna. Muchas gracias por estas contestaciones y tan importantes ampliaciones a la conferencia magistral que ha dado. ¿Cuándo considerar la referencia al tercer nivel, Pedro? Bueno, siempre que vean menores de edad o personas mayores de 70 años que tengan hipertensión, mándelos. No es normal, ¿verdad? Pacientes que no tienen ningún antecedente de hipertensión arterial en la familia y que tienen ya afección, proteinuria, deterioro del filtrado glomerular, tienen fibrilaciones auriculares, o sea, unas manifestaciones de vasculopatía, o infartos, etcétera. Este paciente tiene que mandarse. También pacientes que tienen hipertensión con hipocalemia.
porque hay hiperaldosteronismo, hipertensión renovascular que se acompaña con potasio bajo. Pacientes que tienen soplos abdominales, también importante. Aquellos que tienen en el examen de orina hematuria, proteinuria o disminución del filtrado glomerular. Aquellos pacientes que estaban bien controlados y de repente les tiene que dar 4 antihipertensivos con un diurético, hay que también referirlos porque estamos pensando o sospechando que hay algo extra agregado a la hipertensión arterial. Importantes acotaciones. Pregunta la doctora Messi desde Inglaterra justamente, para convencer a alguien que deje de fumar, ¿cómo explicarle el mecanismo de la hipertensión por fumado? Bueno, sabemos que el fumar favorece a la aterosclerosis progresiva, ¿verdad? Y eso usted lo puede ver en la vasculatura de las piernas periféricas, en los vasos coronarios, en los vasos cerebrales. Bueno, ¿y el riñón entonces no va a sufrir ese efecto? Por supuesto que sí. El tabaco, tanto los pacientes que son hipertensos, tabaquistas activos, como los pasivos, bueno, no, eso produce una lesión en el miocardio demostrada y en el riñón también. No debe fumar, o sea, así de sencillo. No podemos decirlo, mire, ese señor que le comenté que vi ayer, desde los 18 años, fumándose una cajetilla, no puede darle opciones a usted de que siga fumando cuando ya tiene un riñón importantemente dañado. Entonces, tiene que ser uno muy claro en su elección para su vida, porque son adultos y tienen que hacerse responsables de las decisiones que toman para su salud. Sí, es importante el mensaje que la medicina tiene que dejar de ser paternalista, que además de tener una gran responsabilidad nosotros como prestadores de un servicio, como proveedores de un servicio tan importante como es la salud, debemos educar al paciente que también hay una contraparte de la responsabilidad que tiene el paciente de cumplir con las indicaciones, las sugerencias que su médico o terapeuta le hagan. Felicitaciones por su excelente ponencia. Dicen aquí una pregunta. En el país, ¿con qué frecuencia se lleva a cabo la denervación renal? Pues no se realiza hasta donde yo sé, ¿verdad? Desconozco francamente. No sé. De acuerdo. Y también dicen magistral conferencia, gracias por compartir. ¿Qué valor tiene mayor relevancia con lesión vascular renal, la presión sistólica o diastólica o la taquicardia? La sistólica definitivamente se aumentan los riesgos de eventos cardiovasculares, ¿verdad? No hay ninguna duda, por eso les mencioné que arriba de 115 milímetros de mercurio de presión sistólica, pues se da más riesgo de aterosclerosis y eventos cardiovasculares, o sea, con valores tan bajos. La taquicardia, pues evidentemente es una de las determinantes de la hipertensión arterial y por tanto en pacientes una actividad simpática acelerada, ¿verdad? Puede meternos también, si ya tiene, póngale un infarto o una arritmia, pues llevarlos a un evento catastrófico. Por eso, pues tenemos que controlar ambas cosas. Dice, excelente ponencia, querida doctora Zulma de Trujillo. Felicitaciones de la doctora Maritza Bonilla. Y aquí también la doctora Macy pregunta, ¿aconsejaría la meditación para el control de la hipertensión arterial? La medicación, ¿Para el control de la hipertensión? pues sí, no es nuestro papel, pues, o sea, media vez usted cumpla con los criterios y no malgastar de entrada en antihipertensivos cuando no identifica factores de riesgo. Una hipertensión de bata blanca, una hipertensión enmascarada, en donde usted pues no tiene riesgos cardiovasculares, pues también estaría gastando recursos, ¿no? Correcto. Hay un agradecimiento por tan excelente e interesante presentación para nuestro cuidado renal.
para pacientes que somos hipertensos y diabéticos de Luis Escobar. Muchas gracias, doctora Zulma de Trujillo. Saludos al doctor Luis Trujillo. Y el doctor Matías Villatoro, desde el nivel central de la unidad de enfermedades no transmisibles, felicita también y dice: ¿en qué pacientes hipertensos está indicado el uso de estatinas a altas dosis y en quiénes usar aspirina 100 miligramos para reducir el riesgo cardiovascular? Bueno, imagínese usted que vemos pacientes con infarto y eventos cerebrovasculares con 10 miligramos de atorvastatina. Evidentemente, un paciente que ha hecho un evento cerebrovascular, cardiovascular, tiene que darle dosis tope de atorvastatina. ¿Por qué? Porque no va a controlar la presión arterial, sino que va a evitar que se cierren los vasos arteriales. Entonces, esto es algo muy importante, porque la gente dice, no, si yo tengo controlada la presión arterial, pero sí, ha tenido un infarto. Y la aterosclerosis va a ser progresiva con el tiempo. Entonces, pacientes evidentemente también que tienen dislipidemias familiares o dislipidemias mixtas, pues se tiene que tratar ese factor, porque junto con la hipertensión arterial y la diabetes, pues es lo que les decía, una muerte cada 33 segundos, ¿verdad? Ahora, la aspirina, algunos han considerado que pues existen mayores riesgos en la prevención primaria si el paciente se golpea, etcétera, puede, hemorragias, ¿verdad? Pero si tienen pacientes que son obesos, que tienen dislipidemia, que tienen ateroesclerosis y que de repente tienen hemoglobinas altas, poliglobulia, pues por favor, desen la verdad que es más frecuente que hagan un evento de poblacidad, ¿verdad? Una pregunta frecuente de los pacientes: ¿puedo tomar café si soy hipertenso? Por supuesto, una taza de café no le hace mal a nadie. Entonces, claro que sí, ¿verdad? A excepción de los pacientes que tienen arritmias, ¿verdad? Eso sí no, ¿verdad? No se recomienda. Pero algunas veces luchar con la deprivación contra el café sale más contraproducente. Sí, así es. Hay una persona que pregunta: ¿el IBAN es la causa más frecuente de enfermedad renal en pacientes con VIH? ¿Hay estudios realizados en el país? Iván, ¿qué es? Iván, perdón. HIVVAN, IBAN. El VIH. Ajá. Ajá. ¿Qué dice sobre la pregunta otra vez? Si este medicamento es la causa más frecuente de enfermedad renal en pacientes VIH y si hay estudios realizados en el país. Bueno, sí se ha demostrado, ¿verdad?, que el ritonavir, todos estos medicamentos son nefrotóxicos y de hecho ya se están tratando de eliminar, ¿verdad?, para los pacientes con enfermedad renal. Yo creo que esos esquemas, pacientes con enfermedad renal le cambian esos medicamentos que se ha evidenciado que son potencialmente nefrotóxicos, pero también recordamos que esta población ya no mueren del VIH, sino que ya tienen encima las causas metabólicas del envejecimiento, la hipertensión, la dislipidemia, y es por eso que nos están llegando cada vez más frecuente a las consultas, ¿verdad? Sí, eso es una cosa a tomar en cuenta. Afirmar una cuestión de estas tiene que estar basada en la evidencia, ¿verdad? En la evidencia científica, en primer En lugar. estudios en el país no se ha hecho, pero hay una evidencia clara, ¿verdad? Porque he dado VIH y enfermedad renal sobre la nefropatía en esta población, sobre todo Pero lo que tiene. perfectamente hacer una revisión de alcance para ver la relación de los medicamentos antirretrovirales con nefropatía. Eso es una cosa que se puede hacer. Uno de nuestros grupos de residentes hizo para su tesis la revisión de enfermedad renal en VIH, que yo se lo sugerí, pues podríamos presentarlo para el Congreso, ¿verdad? Ya, adelante, están invitados. Excelente ponencia, dice un investigador del instituto. En su experiencia, considera que en pacientes con hipertensión arterial
el establecimiento de metas terapéuticas personalizadas según estratificación de riesgo cardiovascular contribuye de manera más significativa a mejorar los desenlaces vasculares y renales. Será un gusto conocer su perspectiva. Pues evidentemente nosotros tenemos que trabajar con base a metas, ¿verdad? O sea, 120/70, señor, ¿verdad? Hemoglobina glucosilada abajo de 7. O sea, nosotros trabajamos factores, el colesterol LDL abajo de 130 y en enfermedad renal 70. O sea, nosotros tenemos que trabajar con base a metas. Hay sus excepciones, evidentemente. Un paciente con nefropatía diabética, un anciano, no lo querrá llevar a una hipertensión arterial de 120/70, porque evidentemente tienen hipertensión sistólica, esta va a bajar, se va a bajar la diastólica, cuando se pare se va a desmayar. Son consideraciones personales para cada paciente. Individualizar los esquemas. Hay una aclaración de parte de la doctora Patricia Melgar que dice, Iván es una de las glomerulopatías usualmente de acuerdo a los estudios en raza negra, pero en el país se está evaluando que cada vez es mayor la presentación de enfermedad renal crónica en pacientes VIH a pesar de dar antirretrovirales diferenciados. De hecho, sí, es la nefropatía por VIH, es una lesión focal y segmentaria secundaria y usualmente, más que todo, hay formas esclerosantes que son aceleradísimas, pero están asociadas con el gen Apple en raza negra, fíjese. Entonces, evidentemente nosotros pues tenemos que investigar nuestra genética, ¿verdad? ¿Qué porcentaje podemos tener de Apple? Porque incluso en la nefropatía mesoamericana se había observado una asociación con ese gen. Es interesante el tema, ¿verdad? Del estudio genético de nuestras propias mutaciones, porque pareciera que si en la raza negra es una tendencia, como lo dice la doctora, cada vez más frecuente se está encontrando en nuestra población, habría que genotipificar los casos para poder concluir qué pasa. Hay de parte de la doctora Elsa Bonilla, felicitaciones para nosotros y la importancia, agradece la importancia en actualizar, formar y educar de forma continua, haciendo énfasis en ponencias desarrolladas e identificar factores de riesgo. Tratar es vital, dice, prevenir y promover la salud nos lleva a un impacto positivo en la salud pública. Doctora de Trujillo, le agradezco muchísimo su excelente ponencia magistral. Gracias a usted, doctora, y su equipo eficiente y excelente. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.